monstruo, mitad hombre, mitad toro. Encerrado en un laberinto gigante, espera para devorar su próxima ración de carne humana. Este es el extraño mito del Minotauro. Un ser iracundo, bestial y deforme. Es un símbolo eterno de la bestia que todos tenemos por dentro. Pero el relato es una ventana a una cruda realidad. Un mundo real de sacrificios humanos, bestialismo, guerras y las ruinas de un laberinto. Este es el mito del Minotauro. Y la realidad detrás de él. Detrás de usted se cierra un portón. Frente a usted hay un oscuro laberinto de corredores. El hedor a muerte es insoportable. Está atrapado en el laberinto del Minotauro y no tiene escapatoria. El relato del Minotauro era una historia de terror para los antiguos griegos. El laberinto era una recámara de la muerte. La gente que encerraban ahí sabía que su destino era que los devorara una horrenda bestia antropófaga. Este ser mitad hombre y mitad animal te desgarraba a pedazos y te devoraba. El Minotauro es el hijo mutante de una mujer y un toro. Tiene el cuerpo de un hombre muy fuerte y poderoso. Y una cabeza de toro con cuernos. Mitad bestia, una bestia hambrienta y voraz que mata a la gente y luego se come su carne. Y es mitad humano, por lo cual es un poco vulnerable. Su humanidad está atrapada en el interior de su bestialidad. En el fondo, este mito representa la batalla entre la razón y el salvajismo, entre el orden y el caos. Los antiguos griegos que contaban la historia se preciaban de ser civilizados. Los griegos estaban convencidos de que la razón humana lograba muchas cosas. Pero el Minotauro era enemigo de la razón. Era un símbolo de los instintos animales atrapados dentro de todos los hombres. El Minotauro, el monstruo, era esa parte indomable de la naturaleza que los griegos intentaban dominar. Era lo único que no podían controlar. Según el mito, aquí es donde vive el Minotauro, en la isla de Creta. En la época en que se desarrolla el relato, Creta dominaba al mundo griego justo como el Minotauro dominaba el laberinto. A finales de la Edad del Bronce, Creta era la potencia más importante en esa parte del Mediterráneo. Lugares como Atenas y Esparta, que luego en el período clásico se convertirían en las potencias más importantes, aún eran muy débiles. De hecho, tenían que pagarle tributo a Creta porque era el estado más fuerte de la región. En el mito, al Minotauro lo crean para castigar a Minos, el rey de Creta, cuando intentó burlarse de un dios. Cada año el rey Minos debía sacrificar su toro más hermoso como ofrenda al dios del mar, Poseidón. Pero cierto año nació de su ganado un ternero tan hermoso y perfecto que Minos no quiso matarlo y sacrificó a un toro inferior sin saber que Poseidón lo observaba. Siempre que se pasaban de listos con los dioses, perdían. Cuando Poseidón vio esto, dijo, ¿te gusta mucho el toro?
Entonces, haré que le guste a tu esposa. ¿Qué hizo que su mujer sintiera lujuria por el toro? La esposa de Minos, Pasífae, se enamora del toro. Me parece que el deseo de Pasífae por el toro simboliza una lujuria animal. Nosotros nos consideramos seres racionales, pero sabemos que a una parte nuestra la maneja un puro deseo animal. La reina urde un complicado plan para seducir al toro. Se mete en una vaca falsa que coloca en el prado donde pasta el toro y lo espera. Este mito es muy extraño, porque Pasífae realiza un acto de bestialismo, pues enamorada de este toro, quiere tener coito con él. A los griegos y los romanos parecía preocuparles cuál era la conducta sexual aceptable, y tener coito con animales era uno de esos tabúes que explotaron ricamente en su mitología. En la vida real, los romanos usaron el Coliseo para recrear estas escenas de bestialismo de los antiguos mitos. Ellos hacían copular a esclavas con toros para entretenerse. En estos espectáculos, los antiguos solían representar al mítico encuentro de la reina Pasífae con el toro. En la historia, la estrategia no tarda mucho en tener éxito. El toro la espía y al sentir deseo la monta. 9 meses después nace el Minotauro. El nacimiento de monstruos se suele asociar a actos pecaminosos u otra clase de malas acciones, y aquí es por ambas cosas. El niño nació monstruoso y deformado porque Minos irrespetó el pacto y porque Pasífae se entregó a un deseo contra natura. Nace una criatura, mitad humano, mitad toro, destinada a ser un horror. Lo conocemos como un monstruo, pero este parecía ser, a la vez, víctima de su destino. Y es por eso que tengo emociones encontradas hacia el Minotauro. El Minotauro tiene un nombre raro. No es hijo de Minos, pero la primera parte de su nombre viene de ahí. Y la segunda, Tauros, significa toro en griego. Así que Minotauro significa el toro de Minos. Para los antiguos, este híbrido de hombre con toro era un concepto poderoso y terrorífico. Los toros tenían un lugar importante en la civilización griega. Eran incluso adorados como dioses. Por todo el este del Mediterráneo se hacían muchos sacrificios y rituales para rendir culto al toro. El toro representa la fuerza y la virilidad masculinas. Y eso era el toro en el sentido religioso, un ícono que representaba la potencia, la fertilidad masculina y mucha fuerza y poder. La idea del poder del toro penetró hasta la era judeo-cristiana, y hay cuadros de la Natividad donde se ve al toro exhalando su fuerza vital sobre el niño Jesús. Según el mito, el tirano Minos se enfurece cuando nace el Minotauro y decide emplearlo como arma contra aquellos que osen enfrentar su poder. Se le ocurre un siniestro plan: hacer la prisión más terrorífica del mundo y volver a su hijastro su carcelero antropófago. Ordena su construcción a Dédalo, el hombre más ingenioso de Minos. Dédalo es el constructor más famoso del mundo antiguo. Es un Thomas Edison y un Frank Lloyd Wright, unidos en un solo hombre. Es capaz de construir hermosos monumentos y también hacer máquinas voladoras, maravillas de la tecnología antigua. Dédalo diseña una prisión sin celdas. Será simplemente un gigante enjambre de corredores tan vasto, tan imposible de recorrer, que incluso él mismo casi queda atrapado en su interior. Y en el centro estará el monstruo, esperando a sus presas.
Sus corredores y escalinatas producían un efecto extraño o místico en virtud del cual el que lo recorría se confundía tanto que pronto dejaba de saber dónde estaba. Oscuridad, desorientación, muerte. Este laberinto mítico habría sido terrorífico. ¿Pero fue acaso más que un simple mito? En la isla de Creta hay unas ruinas subterráneas de un laberinto con un tenebroso parecido al del Minotauro. Es la caverna de Mesara. Es una cantera subterránea donde, según la tradición local, pudo haberse originado el mito. Son más de 4 kilómetros de retorcidos corredores sin ningún orden. De hecho, casi todas las personas que se atreven a entrar tienen un cable para asegurarse de que no se perderán. Esa misma táctica demostrará ser crucial para las víctimas del Minotauro más adelante en el relato. En las paredes hay marcas de cinceladas que prueban que éstas fueron hechas con herramientas antiguas. Durante siglos, los exploradores de este lugar han estado convencidos de haber hallado el hogar del Minotauro. Muchos dejaron señales de su visita. Hoy en día, hay quienes aún asumen el reto de recorrer el laberinto. Su objetivo es llegar hasta esta sala central, donde se dice que vivía el Minotauro. Vienen aquí a vencer sus miedos y si ganan, lograron su misión. Escriben sus nombres y salen felices. Sería muy bueno que este fuera el laberinto. Todos quieren saber de dónde provino la idea. Y cuando uno ve cavernas como esta, se imagina que la gente tiene que haber pensado enseguida que era aquí donde vivía el Minotauro. Un laberinto antiguo construido en la misma isla donde se decía que ocurría el mito. Es el candidato perfecto para ser el hogar del Minotauro en todos los sentidos, menos uno. Casi todos los expertos dicen que el mito es más antiguo. Se cavó muy tardíamente, en el período grecorromano, y hay muchos registros de visitas al lugar en esa época. Pero el mito del laberinto y el Minotauro ya existía desde mucho antes. Si Mesara no fue el lugar que inspiró el mito del laberinto, ¿qué lo inspiró? La búsqueda de pistas nos conduce al mito. Luego de haber terminado su horrendo laberinto, Minos, el rey de Creta, comienza a buscar víctimas. Es hora de alimentar al Minotauro. Según un antiguo mito, en la isla de Creta vive un monstruo, mitad hombre, mitad toro, que patrulla hambriento un tenebroso laberinto. Este es tan confuso que su mismo constructor casi queda atrapado dentro. En su interior, el Minotauro espera por sus primeras víctimas, ansioso de devorar carne humana. Mientras tanto, a 320 kilómetros al norte, en la pequeña ciudad-estado de Atenas, atletas de todo el Mediterráneo se reúnen para competir en varios retos deportivos en un evento precursor de los Juegos Olímpicos. Entre los competidores está Androgeo, hijo del rey Minos y medio hermano del Minotauro. El hijo de Minos, Androgeo, ganó todos los juegos, carreras, lanzamientos, cantos. Era una estrella. Y eso molestó tanto a algunos jóvenes atenienses que estos, luego de embriagarse, lo asesinaron. Asesinan al hijo de un rey a sangre fría.
Esto significa la guerra. Cuando el rey Minos recibe la noticia, lo invade el dolor y la rabia, y se le despierta una gran sed de venganza. El rey Minos decide castigar a los atenienses de la peor forma posible. Hará que los devore el Minotauro. La armada cretense arroja anclas en Atenas y manda un ultimátum. Minos les exigió que le enviaran 7 jóvenes vírgenes de cada sexo para arrojarlos en sacrificio al Minotauro. Los vírgenes eran muy preciados en el mundo antiguo, porque se creía que por su pureza estaban más cerca de los dioses. Los embarcaban en una nave que los llevaba en condiciones sumamente degradantes hasta Creta. Y mientras lloraban desconsoladamente, los hacían entrar al laberinto, donde eran devorados por el monstruo. Así lo dice el mito. Pero ¿qué conexión tiene con la realidad? Aquí, el relato simboliza un conflicto bélico que realmente ocurrió. La lucha épica entre una potencia en decadencia y un estado emergente. Desde los inicios de la historia griega, Atenas era enemiga de Creta, pero la poderosa armada cretense le confería a esta una ventaja decisiva. Tanto en el mito como en la realidad, eran un David contra un Goliat. El mito del Minotauro es un claro simbolismo de hechos históricos. Creta era una civilización poderosa y dominaba sobre las ciudades-estado de la Grecia continental. Esta atroz exigencia que hace Minos no es más que un reflejo del dominio cretense en toda esa región. Los atenienses contaban el relato del Minotauro como propaganda política. La fiera representaba la tiranía de Creta. El laberinto simbolizaba su poder inexorable. Las víctimas, el sufrimiento de Atenas. La intención del relato era mostrar a los cretenses como malignos salvajes, y dio resultado. Para los mismos griegos, quienes embellecieron la historia a través de los siglos, era una prueba muy importante de que ellos, sus dioses y su pensamiento racional eran superiores a los cretenses, sus toros y sus monstruos. En el mito, obligan a Atenas a enviar víctimas para el sacrificio cada 9 años, o deben enfrentar una guerra total con Creta. ¿Pero por qué cada 9 años? Por los registros que tenemos, ellos parecen haber comprendido el desplazamiento que hace la Luna por varias constelaciones en un periodo de 9 años. Y quizás esa sea la base del periodo entre los sacrificios. Siempre que hay luna llena durante el equinoccio, es hora de enviar nuevas víctimas a la bestia. Cuando encierran a las primeras víctimas dentro del laberinto, ocurre un evento determinante en otro extremo del mar. En un pequeño reino a 80 kilómetros de Atenas ha nacido un niño. Se llama Teseo. Es uno de los primeros grandes héroes de la mitología griega. Está destinado a retar al Minotauro. El nacimiento de Teseo es de la mayor importancia para la identidad nacional ateniense. Teseo pertenece al orden de los primeros héroes. A estos se les caracterizaba por su gran fuerza, valor e inteligencia. Teseo es hijo de una bella princesa griega, y no de uno, sino de 2 padres poderosos. La noche en que fue concebido, su madre tuvo relaciones sexuales con Egeo, rey de Atenas, y Poseidón, dios del mar. Lo que suele ocurrir es que la madre se acuesta con el padre humano y con el padre divino el mismo día, para que a la criatura la engendren 2 padres a la vez. Es
Esa doble paternidad le permite heredar el trono de Egeo y otras cosas, como recibir favores especiales de Poseidón. Ser hijo de dos padres era una trama usual en los mitos antiguos, y algo que los verdaderos reyes solían adjudicarse. Quizá uno de los casos más conocidos es el de Alejandro Magno, quien se preciaba de tener un poco de sangre divina. Más adelante, en el período romano, sus emperadores, comenzando con Augusto, afirmaban que se convertían en dioses. Te confiere autoridad el poder decir, soy el hijo de un dios. Según el mito, cuando nace Teseo, Egeo entierra sus sandalias y una espada bajo una inmensa piedra. Le dice a la madre de Teseo que cuando el niño pueda levantar la piedra, podrá reclamar su lugar como príncipe de Atenas. Nueve años después, Creta vuelve a exigir el envío de 7 víctimas de cada sexo como tributo para que mueran en el laberinto del Minotauro. El reino necesita un héroe. La tercera vez que Creta exige su tributo, Teseo está listo. Ya tiene fuerza para levantar la piedra bajo la cual están la espada y las sandalias de su padre. Jura que entrará al laberinto, combatirá al Minotauro y liberará a Atenas de la tiranía de Creta. Es el clásico enfrentamiento entre un monstruo y un héroe. Y nuevas evidencias revelan su relación con impactantes hechos reales. La ciudad de Atenas está de luto. Tienen que volver a enviar víctimas para el Minotauro. Son los inocentes que exige el rey Minos, el tirano de Creta. Los escogidos están seguros de que morirán, pero uno de ellos jura retar al destino. El príncipe de Atenas, Teseo, está impaciente por demostrar su valor y liberar su reino. Un héroe debe realizar hazañas para merecer su estatus. Así que él debe lograr algo grande. Y eso será acabar con la sumisión de Atenas hacia el rey Minos y evitar que ésta envíe más jóvenes al Minotauro. Está preparado el escenario. Pelearán Teseo, símbolo heroico de lo mejor del hombre, contra el Minotauro, reflejo bestial de lo peor del ser humano. Antes de partir a Creta, Teseo recibe de su padre una orden importante. Si logra regresar a Atenas, debe usar velas blancas en vez de las negras. Así el rey sabrá que su hijo está a salvo cuando la nave aparezca en el horizonte. Según el mito, Teseo se dirigía hacia acá, Nosos, la capital del rey Minos y los cretenses. Los antiguos griegos creían que aquí vivía el Minotauro, un escenario de horribles crímenes contra la humanidad. Actualmente sigue habiendo pistas sobre la realidad detrás del mito en estas ruinas. Durante el apogeo del poderío cretense, entre 1700 y 1450 a.C., aquí vivían 100.000 personas. En el centro de la ciudad había un enorme e intrincado palacio. De hecho, para algunos eruditos, esta es la fuente de inspiración del laberinto. Tiene que haber sido muy difícil para cualquiera llegar hasta algún punto de ese inmenso palacio, que tenía como 1000 habitaciones y 5 pisos en algunas partes. Tenía muchos corredores, pero no tenía salones.
Estos conectaban las pequeñas alcobas, así que uno podía ir directamente a ningún punto. Pienso que cuando los griegos lo vieron por primera vez, no le encontraron la lógica. Y que de ahí nació la noción del laberinto. Debe haberles parecido solo un conjunto de oscuros corredores dignos de una mazmorra que violaban su sentido de la simetría, la cual era apreciada en esos tiempos. Recientes excavaciones dentro del palacio solo han reforzado la conexión con el mito del Minotauro. Por todo el lugar hay señales de la adoración al toro. Un fresco hallado en el palacio hasta muestra a una joven combatiendo con un toro. Es una escena que parece casi extraída directamente del mito. El fresco en el palacio de Knossos muestra a un joven desnudo dando un salto acrobático sobre un toro con grandes cuernos que parecen vestirlo. Un palacio antiguo que parece un laberinto repleto de objetos con imágenes alusivas a los toros. No es difícil ver cómo este lugar pudo haber inspirado al mito, pero los vínculos no terminan ahí. Los arqueólogos han desenterrado otras evidencias que sugieren que realmente sí existió un rey Minos. Este salón real, con su trono aún intacto, es el más antiguo que se ha encontrado en Europa y data de hace 3.500 años. También se encontró una inscripción en una lengua antigua que quizás mencione el nombre de este rey. En los archivos del templo de Creta había tablillas de piedra, las cuales tenían talladas palabras que parecían ser el nombre del rey Minos. Una era Minuté y otra era Gi-nu-roya, que podría significar Minos el rey, ya que Roya es el título de la realeza. Estas son evidencias de que pudo haber existido un rey Minos. Pero el vínculo más interesante con el mito del Minotauro apareció en otra tablilla hallada en el lugar. Describe una ofrenda a una tal Señora del Laberinto. Tenemos aquí una referencia escrita al laberinto del Minotauro. Es una conexión inequívoca entre la ciudad de Knossos y el mito. Pero ¿quién era esta señora del laberinto? Su identidad es un fascinante misterio. Para los expertos en la materia, era una mujer importante en el palacio, una alta sacerdotisa, o quizás hasta la hija del rey. En el mito, la hija del rey Minos es Ariadna, y juega un papel importantísimo en lo que queda del relato. Ignoramos quién fue la señora del laberinto, pero quizá haya sido Ariadna, ya que ella tenía la potestad de ser la sacerdotisa del templo por ser la primera hija del rey Minos. Desde que Teseo arriba a Creta para ser sacrificado, la princesa Ariadna se siente atraída hacia él. Ariadna, al ver el porte Teseo, su valor y su mirada inmutable, se enamora locamente de él. Su amor por Teseo la domina y enseguida decide que va a ayudarlo porque no quiere que muera en el laberinto como quieren los otros. Pero Ariadna debe actuar rápido. Recurre a Dédalo, el arquitecto del laberinto, y le ruega que le explique cómo salir de este. Dédalo le da un ovillo o bola de cordel, como aparece en algunas viejas traducciones del mito. Esto se lo da Dédalo a Ariadna para que sirva de pista. Y Dédalo le dijo, ¿por qué no usas una bola de cordel? Ata una punta a la puerta y lo vas desenrollando al meterte en el laberinto. Al llegar al centro sabrás por dónde volver al seguir el cordel. Hemos seguido usando cordeles de la exploración submarina. Los buzos atan el extremo de un cordel a la entrada de un naufragio o de una cueva. Exploran y regresan siguiendo el cordel.
Lo que los griegos tenían en su más alta estima, la razón, es lo que resuelve el problema. Hay una respuesta simple a lo que parecía una situación imposible. Ariadna visita secretamente la celda de Teseo y le ofrece su pista con una condición. Si sobrevive, deberá casarse con ella. Cuando Teseo ve a Ariadna, está atrapado. Irá al centro de un laberinto donde lo espera el Minotauro para devorarlo. Y cuando Ariadna le ofrece ayuda, no tiene mucha elección. O le hace caso o corre un riesgo. Y él no se va a arriesgar. A la mañana siguiente, encierran a 14 víctimas dentro del laberinto. Son perfectos corderos para el sacrificio. Con la bola de cordel en la mano, Teseo penetra en el laberinto. Teseo ata el cordel a la puerta y comienza a caminar paso a paso por ese túnel oscuro y húmedo. A Teseo lo ofrecen como sacrificio humano. Un concepto que hoy en día nos cuesta comprender. Pero hay pruebas de que los cretenses no solo sacrificaban a seres humanos, sino que quizás también se los comían. Teseo, príncipe de Atenas, conduce a las otras víctimas cada vez más adentro del laberinto, decidido a enfrentar al Minotauro cara a cara. Extiende una bola de cordel para saber por dónde regresar a la entrada. Los rugidos del Minotauro se oyen cada vez más fuertes. Teseo está decidido. Pero los que están atrapados con él comienzan a separarse. Es fácil imaginar lo aterrados que estaban las víctimas mientras caminaban por el laberinto. Imaginen estar en ese lugar oscuro y vagar por él sin poder ver nada. Ellos sabían que en alguna parte del laberinto estaba esa horrenda criatura antropófaga que los devoraría. Uno no sabe en qué punto va a encontrarse con el monstruo. Más adentro en el laberinto, el Minotauro se agita. Oye los gritos de víctimas aterradas que se dirigen hacia él. Y se prepara para su nuevo festín de carne. Este es el enemigo que Teseo debe vencer para librar a Atenas de la tiranía cretense. Eso dice el mito. Pero ¿qué relación tiene con la realidad? Las tensiones entre Creta y Atenas durante la Edad de Bronce están bien documentadas. ¿Pero acaso los cretenses eran tan salvajes como lo sugiere el mito? En las excavaciones en el palacio de Nosos se han encontrado posibles pruebas de que hay algo de cierto detrás del mito. Hay inscripciones que algunos han interpretado como ofrendas hechas a los dioses. Ofrendas humanas. Hay registros que muestran que se ofrecieron una esclava y 10 esclavos. Matan personas verdaderas en un sacrificio ritual, tal como matan a las víctimas del Minotauro en el mito. Eso sugiere que en Creta se practicaban sacrificios humanos. Pero la evidencia no solo se encuentra en los textos grabados. También hay huesos con señales de que practicaban asesinatos a sangre fría. En 1979 se desenterraron más de 300 osamintas en Nosos. Increíblemente,
Todas eran de niños. El 25% de estas tenían marcas de cortes con cuchillos afilados, de los que se usarían para sacarle la carne a un hueso. Los huesos tenían marcas de cuchillos, marcas de cortadas a los lados, de manera que es difícil eludir el hecho de que había matanzas y de que quizá hasta hubiera antropofagia. No sé de qué otro modo interpretar evidencias así. También en la misma área se encontraron huesos de ovejas. Todos estaban cortados de modo semejante. Estas marcas de raspones se parecen mucho a las que causan los carniceros en los animales que se preparan para el consumo. Esto sugiere que los cretenses no solo sacrificaban seres humanos, sino que también se los comían. ¿Es el gusto del Minotauro por la carne humana un mensaje codificado de que había antropofagia en Creta? Es el crimen más repugnante y aborrecible que uno pueda imaginar. Es un modo perfecto de satanizar a alguien. Podemos imaginar a los griegos contando cómo sus enemigos, los cretenses, no solo eran malos, sino que también eran monstruos y antropófagos. El mito continúa. La oscuridad envuelve los corredores del laberinto. Para Teseo es imposible ver hacia dónde va. Pero oye los gruñidos del Minotauro cada vez más altos. Estos lo orientan. La bola de cordel es más pequeña. Tiene una cuarta parte del tamaño que tenía cuando Teseo entró al laberinto. La bestia está cerca. El joven huele la fetidez de la sangre en las paredes, ve los huesos de las víctimas y al doblar por un rincón, ve entonces un ser enorme dormido. Hasta el aliento del Minotauro lo llena de miedo, pero esta es la diferencia entre un héroe y un hombre común. El héroe siente el miedo, lo domina e intenta una hazaña. Teseo embosca a la bestia y la sorprende medio dormida. Teseo se acerca, el Minotauro asustado salta y ataca. El hacha del Minotauro choca contra la espada de Teseo. Los destinos de Atenas y de Creta están en la balanza. En las horas previas al crepúsculo, sonidos de lucha atraviesan la noche. Dentro del laberinto, Teseo tiene acorralado al Minotauro. Este le salta encima, lo ataca. Antes de que el Minotauro supiera que lo atacó, ya Teseo tenía la ventaja. El Minotauro lucha y jadea. El héroe da la estocada mortal. El Minotauro, ese ser torturado y atrapado, está muerto. Teseo, hijo de Poseidón y príncipe de Atenas, acabó con la maldición del rey Minos. Imaginen cómo latía su corazón con la adrenalina y cómo se vio cubierto con la sangre de la bestia y de aquellos que ésta devoró durante años. Las fuerzas de la razón que Teseo encarnaba superaron las fuerzas de la irracionalidad representadas en el Minotauro. Pero no es el momento de celebrar su victoria. Se acerca el amanecer. Teseo necesita moverse rápido si quiere salvarse de la ira del rey Minos. No todo termina cuando él mata al Minotauro, porque Minos obviamente enfurecerá. Así que Teseo debe volver sobre sus pasos en el laberinto y embarcar.
Sigue el cordel y conduce a los jóvenes sobrevivientes fuera del laberinto. Imagino la alegría dibujada en los rostros de los jóvenes cuando vieron que su destino sería otro, ya que el héroe lo había cambiado con su hazaña. Ariadna, la princesa de Creta, pasó la noche en vela en espera de noticias de Teseo. Él le hizo la promesa de desposarla si sobrevivía al Minotauro, y ella está decidida a hacer que la cumpla. Justo al amanecer, se unen y parten en el barco hacia Atenas. Es un momento decisivo en la mitología griega. Cuando Teseo masacra al Minotauro, la acción es un acto simbólico en el cual un héroe finalmente libera a Atenas del yugo de Creta. Es un símbolo de un triunfo de Grecia sobre Creta. Un símbolo del valor y el ingenio humano. Así que todas estas historias inspiraron a los ciudadanos jóvenes a ser leales a su país, a sacrificarse por la gloria de su ciudad y a terminar convirtiéndose en ciudadanos genuinos de una ciudad democrática. Teseo parte a su hogar hecho un héroe, pero su viaje terminará en tragedia. Cuando zarpó a combatir al Minotauro, le había prometido a su padre terrestre, el rey Egeo, que llevaría velas blancas y regresaba con vida para mostrar su victoria. Durante meses, Egeo se paró cada mañana en un acantilado esperando señales del navío. Pero cuando éste finalmente apareció en el horizonte, sus velas eran negras. El rey está inconsolable. Piensa que a su hijo lo ha devorado el Minotauro. El dolor lo hace saltar a la muerte por el acantilado. Hasta hoy en día, a ese mar se le llama Egeo, en honor al padre de Teseo. El mito no explica por qué Teseo olvidó izar las velas blancas, pero al final el relato original parece sugerir que se debió a una despreocupación atribuible a su juventud. Es la explicación más fácil. Estaba emocionado por su triunfo, iba de vuelta a su hogar y simplemente lo olvidó. La muerte abrupta de Egeo produce un gran cambio en la línea del relato. Teseo desembarca no solo como liberador de Atenas, sino como su nuevo rey. Uno que, según el mito, convertirá su reino insignificante en una superpotencia en la región. En el mito se le atribuye directamente a Teseo el comienzo del poderío de Atenas. De hecho, el relato parece ser escrito en parte para demostrar esto. Al adoptar a Teseo como su héroe fundador, los atenienses declaraban que el largo dominio de Creta había acabado y que ahora había un nuevo estado fuerte, Atenas. Atenas pasaría a convertirse en la ciudad-estado dominante en el mundo griego, mientras Creta colapsaba y era conquistada. Y a pesar de que ambos reinos desaparecieron ya hace siglos, el mito de Teseo y el Minotauro aún sobrevive. Y como todo buen mito, revela aspectos de la naturaleza humana que hoy en día siguen siendo tan relevantes como lo fueron hace 3 milenios. Al relato del Minotauro podemos hacerle muchas lecturas. El laberinto puede representar la mente humana, un lugar oscuro que exploramos constantemente al estar conscientes, nuestra naturaleza animal, la naturaleza que nos hace matar. Estos mitos nos revelan de forma única y poderosa aspectos nuestros que de otra forma ocultamos, necesidades, deseos y modos ocultos en los cuales lidiamos con el mundo y las luchas más elementales de la experiencia humana.